Bien, estamos estudiando Deuteronomio, ya tenemos muchas semanas, meses, diría yo, en este libro. Estamos en el capítulo 17 y decíamos de que Moisés en esta parte de su discurso lo que está haciendo de alguna manera es eh, ampliar, si sería la palabra, ampliar el principio de los 10 mandamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de las fiestas que se celebraban, como la fiesta de la Pascua, de las primicias, este de los tabernáculos, de alguna manera lo que Moisés está haciendo, está enseñando al pueblo para que a través de estas fiestas también ellos puedan honrar a Dios, ¿no? Ya que uno de los primeros mandamientos es amar al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿no? Entonces, y no hacerte ni inclinarte tras imágenes o de otros ídolos. Entonces, a través de estas fiestas, por ejemplo, nosotros aprendíamos de que incluso para celebrar estas fiestas, Dios había dejado estipulado una serie de normas, por así decirlo, una serie de leyes de cómo ellos debían de adorar a Dios a la manera de Dios, no a la manera personal o como los otros pueblos lo hacían, ¿no? Entonces, ahí vemos como que cómo se amplía este principio de amar a Dios sobre todas las cosas. De la misma manera, uno de los mandamientos también era honra a tu padre y tu madre. Es un mandamiento que está dentro de la ley mosaica y lógicamente Pablo también lo vuelve a repetir para la iglesia en su carta a los Efesios, ¿no? Donde dice honra a tu padre y tu madre. Y dice que es un mandamiento con promesa, ¿no? Pablo cita entonces. Entonces Moisés aquí, en Deuteronomio 17, desde el capítulo 17, lo que ha estado enseñando o ampliando de alguna manera ese principio de respeto y de honra a la autoridad. Y de alguna manera nos habló versículos atrás de cómo es que Dios levantaría líderes, oficiales, jueces en su pueblo y que ellos debían de ser respetados, honrados y ellos también debían de actuar de acuerdo, con justicia, mejor dicho, ¿no? Y para eso Dios le da una serie de leyes, por así decirlo, de principios cómo ellos debían de actuar, ¿no? Y decíamos, si los jueces y los gobernantes de hoy en día, los oficiales de hoy en día actuaran bajo esos principios, tendríamos quizás un mundo mejor. No perfecto porque el pecado está presente, pero habría menos crímenes quizás, ¿no? Pero lamentablemente hoy estamos llenos de leyes, pero no se cumplen, ¿no? En cambio, ahí veíamos principios como que ellos debían ser objetivos al 100%, ¿no? No podía haber favoritismos, por ejemplo. Ahora, del verso 14 al 20, que nos corresponde el día de hoy, va a dar una serie de instrucciones en cuanto a un rey. Tú dices, pero yo he escuchado por ahí que, o quizás en algún momento has escuchado de que de pronto el pueblo de Israel llegó a tener rey porque el pueblo pidió, ¿no es cierto? Y ese primer rey es Saúl, ¿no? El pueblo pidió rey y eso lo encontramos en 1 Samuel, ¿no? Porque de pronto estaba de moda o los otros pueblos tenían reyes, mientras que ellos habían vivido 400 años, por así decirlo, después de que ingresaron a la tierra prometida, hasta el tiempo de los reyes, son aproximadamente 400 años, donde no hubo un liderazgo claro después de Josué. Se levanta una serie de jueces, Dios levanta jueces como mismo Sansón o como mismo Gedeón y así, ¿no? Pero no tuvieron un gobernante o un representante, así como Moisés que los sacó de Egipto, o así como Josué que los introdujo a la tierra prometida. Una de las cosas que de alguna manera se le critica a Josué es de que él no dejó legado, no dejó otro liderazgo, no dejó la posta, ¿no? Entonces, cuando llega el tiempo del profeta Samuel, el pueblo le va a pedir al profeta Samuel rey. Pero es interesante porque el libro de Deuteronomio se está escribiendo 400 años antes a ese hecho en el que pueblo pide rey. El libro de Deuteronomio se está escribiendo incluso antes de que ellos ingresen a la tierra prometida. Es decir, Josué recién va a comenzar a tomar la batuta y Moisés está enseñando, todavía no ha muerto Moisés. Y va a hablar de unas instrucciones acerca de cuando ellos tengan rey. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Dios en su omnisciencia sabía que el pueblo iba a pedir rey. Y es más, creo yo, me animo a pensar que Dios iba, así como lo llegó a permitir, Dios también, dentro de su plan, estaba a levantarles un rey, pero a la manera de Dios. Entonces, el problema con el pueblo de Israel no fue tanto que pidieron rey, sino que eligieron un rey, pero no bajo la lupa de Dios, sino bajo su propia lupa, que era la apariencia. ¿Me dejó entender? ¿Por qué? Porque mira, vamos a leer el verso 14 al 20, claramente
Moisés va a enseñar aquí 400 años antes a la era de los reyes, va a enseñar Moisés acerca de instrucciones para un rey del pueblo de Israel. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Entonces, Dios sabía, lógicamente, el omnisciente aquí no es Moisés, aunque Moisés está dando estas palabras. Porque Moisés no enseñaría algo si Dios no lo ha revelado. ¿Me voy a entender? Entonces, el omnisciente aquí es Dios, que sabía que su pueblo, estando en la tierra prometida, en algún momento de su historia iba a pedir, ¿qué cosa? Rey, ¿no? Iba a querer rey. ¿Cómo? Como todas las naciones que están a su alrededor. Porque era normal que todas las otras naciones tengan rey, los filisteos y todos los demás, los amalecitas, lo demás, tenían un rey, tenían un gobernante. Entonces, Dios, mismo Egipto tenía un faraón. Entonces, Dios sabía que su pueblo en algún momento iba a pedir un rey, un representante humano para que los gobierne, por así decirlo, ¿no? Un gobernante, ¿no? A pesar de que Dios les había dicho que Él es su Dios y que Él los iba a guiar en todo lo que ellos tenían que hacer, Él iba a suplir, pero igual el pueblo iba a llegar a ese punto, ¿no? Vuelvo a repetir, no sé si de pronto Dios solo lo permitió o Dios de pronto igual tenía en sus planes levantarles rey. En esto se llama de que igual Dios no va a dejar de que suceda nada que esté fuera de su voluntad. Entonces aquí en teología se habla de voluntad permisiva y voluntad activa, ¿no? Hay cosas que Dios sí o sí los hace cumplir y hay cosas que Dios permite, pero no es que de pronto Él los propicia, ¿me dejo entender? Y una de las cosas que Dios hizo con su pueblo años más adelante es de que Él permitió que su pueblo tenga rey, pero les permitió tener un primer rey a su manera. Después dice Él levanta un rey conforme a su corazón, ¿no? Y ese nombre es famoso, ¿no? Ese hombre es David. ¿Correcto? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la voluntad de Dios, su soberanía, ¿no? Él permite cosas. Bien, dice, verso 15, y ciertamente pondrás por rey sobre ti. Entonces Dios no se niega a decir, y cuando el pueblo de pronto pida rey, Dios va a decir, no, ustedes no van a tener rey, ¿no? Dios va a permitir, y dice, mira, 15, dice, el verso 15 nos dice, eh, y ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Es decir, estaba escrito en Deuteronomio que cuando el pueblo pida rey, el que debía de escoger el rey, ¿quién era? Dios, ¿no? Está diciendo el verso 14, está diciendo, y cuando digas, pondré un rey sobre mí, cuando el pueblo pida rey para ellos, dice el verso 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti, le dice al pueblo, al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces Dios está diciendo, bien, cuando llegue el momento que pidas rey, lo único que tienes que recordar es que el que lo tiene que escoger es Dios y no el propio pueblo. No ocurrió así. Dice, y acá Dios da algunas características del rey que él iba a escoger, ¿no? Cuando llegue ese momento, dice, verso 15 del capítulo 17, para los que acaban de ingresar, dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y es interesante, ¿no? Eh, es interesante porque uno de los principios era que ese rey que se levante tenía que ser del mismo pueblo Israel, ¿no? No podía ser un extranjero. Ahora, creo yo, les decía hace un momento, que ciertamente dentro de los planes de Dios estaba levantar un rey para Israel, pero lo que de alguna manera sucedió es de que Israel levantó su propio rey y no en el tiempo que Dios había de alguna manera determinado, ¿no? Entonces, sino levantó su propio rey bajo sus propios estándares, bajo viendo la apariencia de Saúl, y lo levantó en el tiempo que ellos quisieron. ¿Por qué digo? Porque Dios igual iba a levantar un rey, porque luego vemos que a mismo David Dios le va a dar promesas de que el trono o el cetro no se iba a apartar de su trono, haciendo referencia al linaje de reyes que iban a salir y que finalmente iba a ser Jesucristo el último rey por la eternidad, ¿me dejo entender? Por eso que Jesús se le llama hijo de David, ¿no? Porque viene de la casa de David, ¿no? Entonces, el primer rey de Israel para Dios, mientras que para el pueblo el primer rey vino a ser Saúl.
Y te invito a leer ligeramente, rápidamente, 1 Samuel capítulo 8, versos 6 al 9. Justo está el momento en el que el pueblo pide rey a Samuel. Eso está en 1 Samuel capítulo 8, versos 6 al 9, ¿no? No pierdas Deuteronomio. Ahí vemos que, aunque sucede lo que aquí Moisés está diciendo, el pueblo está pidiendo rey, lo que no va a suceder es de que este rey va a ser conforme a como Dios escogiere, sino es como el pueblo lo quiso. Verso 6, entonces, de 1 Samuel capítulo 8, mira lo que dice. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Puedes leer quizás los versos anteriores luego, con calma. Danos un rey que nos juzgue. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo estaba pidiendo rey, que los gobierne. Cuando dice que nos juzgue, no es que ellos estaban pidiendo un juez, porque jueces había levantado Dios. No. Lo que estaban pidiendo es un rey que los gobierne, dice. Y Samuel oró a Jehová. Samuel hizo su trabajo como profeta, ¿no? Fue ante Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te ha desechado a ti, sino a mí me han desechado. Entonces es interesante, ¿no? Porque Dios le dice, óyelos. Ahora, con esto no está diciendo Dios que lo que el pueblo va a decir va a estar bien, sino es como decir, ¿no? Bueno, haz conforme ellos quieren, ¿no? Como para que de alguna manera vean las consecuencias de su propia elección. En ese sentido está. Porque uno podría decir, pero si Dios dijo a Samuel que los oya, que oiga al pueblo, que oiga al pueblo y oyó, y Samuel oyó al pueblo y bueno, pues no, porque Dios lo dijo, no, no. Pero esa permisión que Dios hace es básicamente como diciendo, bueno, que hagan lo que ellos quieren en vista que me están rechazando. Porque mira lo que dice el verso ahí mismo, en el mismo verso dice, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. De tal manera que estas frases nos ayudan a entender un poco el texto, de que el pueblo no solo estaba pidiendo rey para que los juzgue o los gobierne. Cuando el pueblo estaba pidiendo rey, estaba pidiendo un rey que los juzgue, los gobierne, pero los represente también ante los otros pueblos. El rey para aquel entonces en los diversos pueblos era una especie de deidad para esos pueblos. Mismo Faraón era considerado en Egipto como un dios. Entonces, lo que el pueblo está haciendo con esta petición no solo es pedir un gobernante, Señor, manda un representante para que nos reine justamente, sino lo que el pueblo está diciendo, ya no queremos ser gobernados por ti. Es decir, el pueblo está perdiendo su esencia de su propio nombre, porque su nombre significa Israel, significa gobernado por Dios. Y lo que está haciendo el pueblo es decir, ya no quiero ser gobernado por Dios, queremos rey como todos los otros pueblos lo tienen. De tal manera que no quieren a ese rey espiritual soberano que es Dios, sino que quieren un rey material, quieren verlo. Y eso es falta de fe. Dios podría haber tenido dentro de sus planes levantar rey, creo que sí, porque ya lo había dicho en Deuteronomio, pero tenía que ser conforme como él escogiere, mas no fue así. Dice, ¿qué es lo que sucede? Le dijo, bueno, Samuel, hazles caso, haz lo que ellos piensan, que hagan lo que ellos piensan y tranquilo, porque no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. Cuando dice no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí, es que Samuel era el intercesor, por así decirlo, era el que llevaba la palabra de Dios para con el pueblo y traía la petición del pueblo ante Dios. Pero esto me da a entender que ya había una palabra de parte de Dios para con el pueblo, el cual el pueblo no quería aceptarlo, simplemente estaba diciendo, queremos un rey que nos juzgue, y estaban desechando lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Dice, para que nos reine sobre ellos, dice, ¿no? Dice, si no a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, es decir, no querían que Dios reine sobre ellos, que Dios gobierne sobre ellos. Y lo que están haciendo es desechar el reinado de Dios. Y usa ese mismo término, ¿no? Para que no reine sobre ellos. Estaban desechando el reinado de Dios. Luego dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dice, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Entonces, claramente estos textos nos dan a entender de que no era una propuesta de decir, ¿qué tal si, Señor, nos mandas un rey? La propuesta era, ya no queremos ser gobernados por ti, queremos tener nuestro propio rey y adorar a ese rey
como los otros pueblos lo hacen. Y ahí viene, por así decirlo, el pecado del pueblo de Israel, y finalmente les toca a un hombre llamado Saúl, ¿no? El rey que ellos van a elegir. Dice en verso 9, ahora pues oye su voz, dice, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, ¿no? Entonces incluso anticípales que no les va a ir muy bien con ese rey, pero aún así la historia nos cuenta en primera de Samuel de que levantaron un rey y ese rey, ¿cómo se llama? Saúl, ¿no? Y no les fue bien con ellos, definitivamente. Entonces, ¿cómo es que Dios, 400 años antes, ya había visionado o había visto que iba a suceder esto con su pueblo? ¿No? Que su pueblo finalmente, eso se llama la omnisciencia de Dios, ¿no? Finalmente iba a ser lo que ellos querían. Ahora, hasta este punto, ¿no? Tú dices, pastor, ¿y de qué manera esto me ministra, no? Bueno, nosotros no vivimos bajo un reinado, será que un presidente, o sea, vayamos a un punto más espiritual. Muchas veces cuando venimos al Señor, cuando estamos en momentos difíciles, y los que han pasado por esto lo van a entender, eh, hay etapas en nuestra vida en las que nos entregamos de lleno a Dios y oramos a Dios y pedimos a Dios por una enfermedad, por una situación económica, emocional, familiar, qué sé yo. Y nos postramos a Dios y le decimos, yo quiero que gobiernes mi vida y le entregamos nuestra vida a Dios, ¿no es cierto? Pero pasa el tiempo y como dice el libro Apocalipsis cuando se le habla a la iglesia de Éfeso, olvidamos nuestro primer amor. Y llega un punto en nuestra vida donde ya no queremos ser gobernados por ese Dios que nos salvó o por ese Dios que nos rescató del pecado o de la situación en la que nos encontrábamos. Y quizás no lo decimos de manera verbal, pero con nuestra actitud, con nuestro desinterés, con nuestra falta de amor a Dios, simplemente lo que decimos, Señor, ya no quiero que me gobiernes. Y pasamos muchas veces por ese camino y que en algún momento, quizás como hoy, podrías decir, no, eso nunca va a pasar, pero ten cuidado, no te confíes, puede llegar a suceder. A veces queremos ser el propio dueño de nuestro destino, ¿no? Y cuando como cristianos debemos saber que todos nuestros planes tienen que ser gobernados, guiados y reinados por Dios. Decimos bastante, y Pablo hacía bastante énfasis en el Nuevo Testamento, en que éramos esclavos del pecado y ahora somos libres, pero no libres para hacer lo que querramos, sino somos libres, pero al mismo tiempo somos siervos de la justicia, esos dulos que se han hecho esclavos por amor de Jesucristo, ¿no? Y que ahora decimos, ya soy libre del pecado y tengo la libertad de decirle a Cristo, gobierna sobre mi vida, te entrego mi vida, ¿no? Y lo hago con esa libertad, porque Cristo no obliga a nadie, pero con esa voluntad voluntariamente digo, Señor, gobierna mi vida, guía mi vida. Esa debe ser la forma de vivir de un cristiano genuino. Hay distintas maneras de ver a Cristo. Algunos lo ven como el Salvador nada más. Algunos lo ven como el buen maestro nada más. O como un buen hombre, amoroso. Pero debemos de ver a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro amo, nuestro curios, el que gobierna nuestra vida. Eso es ser un cristiano. Suena bonito la palabra cristiano. La pregunta es, ¿qué tanto Cristo está gobernando tu vida? Que suena bonito. Decir, soy cristiano. Ahora, hoy en día es cool decir soy cristiano. Pero ¿qué tanto Cristo está gobernando nuestra vida? Yo creo que los primeros hombres de fe, los padres de la iglesia, los mártires de la iglesia, tenían bien claro esto. Porque de lo contrario no hubieran dado su vida por honrar al Rey de Reyes. Los que estudiaron Apocalipsis en algún momento en el Instituto Bíblico se deben de acordar, ¿no? Vinieron tiempos difíciles donde el emperador estaba reclamando su deidad y estaba reclamando adoración de todo aquel ciudadano o colonia o pueblo que era gobernado por Roma. Y no interesaba si eras cristiano, judío, lo que fuese, tenías que reconocerlo como el Dios. Y muchos de los primeros cristianos
entregaron su vida por simplemente negarse a no reconocerlo como Dios, porque tenían un solo Dios, el que está sentado en el trono, ¿no? Y en ese contexto entendemos el libro de Apocalipsis también, donde Dios le dice, ¿no? A su pueblo, a su iglesia que estaba siendo perseguida, les dice, ¿no? Que finalmente Él está en el trono y que es más, una de las cosas que les dice es de que ellos no han negado su nombre. Debemos de vivir con ese mismo espíritu, de no negar el nombre de nuestro Señor, ¿no? De siempre tenerlo como nuestro Rey. Bien, eso como a modo de aplicación. Volvemos a Deuteronomio, capítulo 17, verso 16 al 17. Entonces, volviendo al contexto de Deuteronomio, nos está narrando que en algún momento de su historia el pueblo va a pedir rey y le está dando la recomendación, no la, sino la orden de que cuando ocurra eso, sea Dios el que escoge el rey y que sea de en medio del pueblo ese rey que escojan. No sucedió, lo hemos visto en 1 Samuel, que no fue así necesariamente, sino que rechazaron a Dios. Pero Deuteronomio nos dice incluso cómo debía de ser el comportamiento de este rey que Dios elija, cómo debía de ser su comportamiento. Definitivamente, Saúl no aplica acá porque Saúl no fue elegido por Dios, pero podríamos hablar de David, de Salomón, de Roboán y ahí en adelante, si cumplieron o no cumplieron con lo que Dios estableció 400 años antes de cómo debería ser el comportamiento del rey. Entonces dice verso 16, pero él, dice él, haciendo referencia al rey que Dios elija, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Una de las cosas que está diciendo que ese futuro rey de Israel no debía de confiar indebidamente en hacerse de un poderío militar. Porque la palabra caballos, lo que está representando es poderío militar, no solo caballos, ¿no? Cada vez que hablamos de caballos, cuando vemos en los tiempos de los reyes y iban a la batalla, dice, y el ejército de David fue con 1000 y tantos caballos, y el ejército de los filisteos con tantos. Entonces, lo que básicamente cuando enumeraban los caballos era para enumerar su poderío militar. Entonces está diciendo que ese rey, ese futuro rey de Israel, no debía de hacerse de un poderío militar, porque su confianza no debería estar en el poderío militar, sino en quién, en Dios. Y muestra de eso vamos a ver en el tiempo de los reyes, cuando llegue el momento de estudiar el libro de los reyes, cómo es que dos hombres nada más derrotaron como a 3000 soldados del enemigo, ¿no? Como por ejemplo Jonatán y ¿cómo se llama? Su paje de armas, ¿no? Entonces, cómo es que Josué también, ¿no? Igual siendo inferior en número, derrotaron a sus enemigos, ¿no? Entonces, pero el momento en el que ese rey ponga su confianza en su propio poderío militar, está perdido. Pues una de las cosas que Dios está diciendo es de que ese rey no ponga su confianza en su propio poderío militar, sino su confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque el querer hacerse de más caballos podía incluso llevarlo a hacer pacto con Egipto nuevamente, porque era la potencia mundial en el momento que se está escribiendo Deuteronomio, es decir, que su mirada, su confianza no esté en esa potencia mundial del mundo conocido de aquel entonces, que era Egipto, sino en Dios. Y sabes, el libro de los profetas narran cuando vienen las endechas o los ayes de los profetas, que es los reclamos de los profetas hacia el pueblo, justamente vienen profecías en contra de Egipto, en contra de Babilonia, con quienes el pueblo de Israel años más adelante va a querer hacer pacto nuevamente. Producto de ese querer es que ellos se van cautivos nuevamente a Babilonia, presos. Entonces, todo lo que está narrando Deuteronomio es como el libro en el que de alguna manera quizás podríamos usar, se los dijo. Sucede en el tiempo de Reyes algo que se los dijo Dios, algo de lo cual Dios les había anticipado. De tal manera, todo lo que va a suceder en el tiempo de Reyes no les debe de caer por sorpresa al pueblo de Israel, sino es algo que Dios había advertido. Entonces, una de las cosas que no podía hacer el rey, que era hacerse de un poderío militar, su confianza no podía estar en el poderío militar. Podía tener caballos, tener un ejército, todo eso, sí, pero su confianza no podía estar en ello. ¿Qué más?
ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón, dice, no se desvíe. Otra cosa que Dios está diciendo del futuro rey de Israel que no debía poner su énfasis en eso. Para, para el tiempo en el que los reyes gobernaban en los otros pueblos, era normal que un rey tenga muchas mujeres, porque el rey tenía un estatus y una indulgencia en el sentido de que tenían la libertad, era como que las mujeres eran de su propiedad y no tenía nada de malo de pronto que un rey de otros pueblos se haga de muchas mujeres, eran de su propiedad literalmente, eran el dueño del pueblo. Entonces, pero Dios está advirtiendo al futuro rey de Israel que no se haga, que no imite eso, que no se haga de muchas mujeres. ¿Para qué dice? Para que su corazón no se desvíe. Más adelante vamos a ver un hombre que justamente no cumplió con este principio, ¿no? Dice, ¿qué más? Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, el futuro rey de Israel no debía de poner énfasis tampoco en la riqueza personal, ¿no? Podía tener sus comodidades, pero no debía de hacerse de riquezas personales de tal manera, porque su confianza tenía que estar puesta ¿en quién? Nuevamente, en Dios, ¿no? Ahora, todos los otros pueblos, el rey era el hombre más poderoso del pueblo. O sea, el rey era el dueño. Entonces, y es más, por eso es que lo idolatraban y es por eso que lo endiosaban, porque el rey, el faraón o el gobernante, te recibía distintos nombres, pero básicamente era el hombre más poderoso de la nación. Entonces, lo que Dios está diciendo, ciertamente Israel va a tener rey, pero este rey tiene que ser distinto. O sea, este rey no podía de pronto de poner su confianza en el poderío militar, tampoco podía hacer uso de ese derecho que tenían los otros reyes de tener muchas mujeres, porque su corazón se va a desviar, tampoco debía de amontonarse de abundancia de oro, de plata, no debía hacer eso para uno, porque así mostraría su confianza a Dios, y dos, para que el pueblo lo siga viendo como un ser humano común y corriente y el Dios siga siendo Dios y no el rey. La pregunta es, ¿se habrá cumplido esto en el pueblo de Israel? No. Después de David, dice que le sigue uno de los hombres más sabios del planeta en aquel entonces. ¿Quién es? Salomón, ¿no? Pero Salomón, tristemente, aunque sabía mucho, en sabiduría no podemos cuestionar nada a Salomón, pero sí en la práctica. Subestimó la palabra de Dios. El conocimiento, dice, envanece, mas el amor edifica. El amor nos lleva a la obediencia. Y aunque Salomón escribió incluso parte de la Biblia, Proverbios y ciertos salmos, sobre todo Proverbios, pero vemos claramente en la última etapa de su vida que se hizo de muchas concubinas y cómo estas concubinas justamente desviaron su corazón, se cumplió lo que Dios había anticipado. Dice que estas concubinas le pidieron hacer altares en los lugares altos para que ellas y sus familiares adoren a sus propios dioses. Y de alguna manera Salomón aprobó eso y propició eso. Y podríamos decir, pero Salomón no fue a ese lugar a orar a esos dioses. Sí, pero es como decir, yo vendo la cerveza, pero no lo tomo. Pero estoy propiciando eso, ¿no? Pero es que eran sus concubinas de otras naciones, de otros pueblos. Peor todavía. Dios dijo que no se unan con yugo desigual, con otros pueblos, con otras naciones. Salomón lo hizo. Salomón se amontonó de riqueza también. Y Salomón llegó a tener un poderío militar. Entonces, de alguna manera vemos que Salomón fue uno de los reyes que no cumplió con estas advertencias que Dios dejó, ¿no? En el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 4, verso 26, dice, él tuvo 1000 caballos en sus caballerizas para sus carros, nada más. Primera de Reyes 10:28 dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. ¿De dónde? De Egipto. ¿Y de dónde había advertido Dios que hagan alianza? Con Egipto. Salomón lo hizo. Compró caballos de Egipto. Dice Primera de Reyes capítulo 11, verso 3, dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Justo lo que nos está diciendo Deuteronomio.
Se llegó a cumplir en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3. Dice, Primera de Reyes 10:23, dice, él excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas. Llegó a ser el hombre más millonario de la tierra aquel entonces. Entonces vemos claramente cómo es que Salomón no cumplió con estas advertencias que Dios hizo sobre el futuro rey de Israel. Y aunque podemos recordar muchas cosas buenas de Salomón, pero lamentablemente ante Dios no fue obediente en este sentido. Entonces, a pesar, y con esto no puedo decir que Salomón ignoró las escrituras. Salomón conocía las escrituras, era un hombre sabio, pero no lo obedeció. Y aquí vemos un principio tan práctico del cual nos habla el libro de Santiago. No solamente ser oidores, sino que hacedores. Otro principio práctico del cual nos habla Pablo. El conocimiento envanece, el amor edifica. Podemos conocer mucha Biblia. Podemos decir que ya terminamos de estudiar toda la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, de verso a verso. Podríamos decir todo eso. Pero si no lo estoy viviendo, hay un grave problema. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿de qué nos debe de servir estas advertencias y también esta historia de alguna manera reflejada en Salomón? De que no nos debemos de confiar y no debemos de subestimar. Alguien dijo, los años no hacen al cristiano, sino su dependencia continua de la palabra de Dios, su búsqueda continua de la voz de Dios. Eso hace un cristiano fuerte, maduro, cuando está constantemente en comunión y dependiendo de Dios todos los días. Mire aquel que cree que está firme, que no caiga, dijo mismo Pablo. Mismo Pablo decía que él no, hasta él el último minuto podría fallar, podría caer, pero a veces la autosuficiencia, el activismo, como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, nos podría pensar que estamos bien, porque de pronto estoy yendo todos los domingos a la iglesia, porque me conecto al Zoom, o porque sirvo en Kids, en Teens, en Misión 41, pero ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi obediencia a la palabra? ¿No? Así, en cosas tan cotidianas, ¿no? Tan de día a día, ¿qué tanto estoy viviendo? Eso hace de un cristiano maduro. Lo otro podría ser, hasta teólogos han caído. Debemos tener cuidado entonces. Más aprendo, más responsabilidad tengo. Amén. Más aprendo, más responsabilidad tengo. Más responsabilidad de lo que ya sé, de lo que Dios me está enseñando. Ah, pastor, entonces no estudio. No, estudia la palabra de Dios. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Vívela. En Apocalipsis, estoy mencionando bastante Apocalipsis esta noche, pero hay una promesa en el primer capítulo, justamente cuando de pronto dice, dice que hay bienaventuranza para el que cree, guarda sus mandamientos, guarda su palabra. No solo para el que lo ha oído, sino para el que oye y guarda, ¿no? Guardar es el que vive y anda conforme su palabra. Para ellos es la bendición, no tanto para el que oye o sabe, ¿no? Entonces, y no solo está en Apocalipsis, en diversos pasajes de la Biblia tú vas a encontrar eso, promesas de Dios para el que anda en su palabra, para el que guarda su palabra. No dice para el que sabe su palabra. Podemos saberlo intelectualmente, pero si no lo vivimos, ¿de qué sirve, no? Entonces, pastores han terminado mal, pecando y teniendo una vida totalmente contraria a la de un cristiano, porque todo quedó aquí en la cabeza y no bajó al corazón y no se volvió en una práctica. Entonces, estos textos que estamos leyendo debe ser una advertencia. Yo creo que el pueblo de Israel cuando escuchaba esto decía, no, ¿qué va a pasar con nosotros? Sí, Dios, nosotros vamos, sí, tú nos vas a enviar un rey, cierto, pero terminaron haciendo todo lo que hicieron, comenzando desde el rey hasta el último de los pobladores. Terminaron dando espaldas a Dios. Bien, ¿quién pensaría, no? Que en algún momento de su historia Israel, 400 años después de haber sido sacados de Egipto, iban a decir, ya no queremos que nos gobierne Dios, el que nos sacó de Egipto, sino queremos nuestro propio rey. Puede ocurrir con el cristiano, que el día que le entrega su vida a Cristo dice, Señor, te hago el Señor de mi vida, te entrego mi vida por completo. A veces hacemos un tipo de oración así, ¿no? Pero pasan los años y como que vamos sacando a Dios de la ecuación, ¿no?
Y como que todo es Dios, Dios, nada más ya, y respondemos de esa manera, ¿no? No metas a Dios en esto, decimos a veces. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O lo has pensado quizás? Pues, ya estás metiendo a Dios, decimos. Es que tiene que ver Dios, tiene que estar ahí. Amén. Bien, verso 18 al 20, para ir terminando, estos tres últimos versículos nos va a hablar sobre la importancia que debería tener la palabra de Dios para ese futuro rey de Israel, ¿ya? La importancia que debería tener la palabra de Dios para ese futuro rey de Israel. Dice, cuando se siente sobre su trono de su reino, o sea, ese futuro rey de Israel, ¿no? Dice, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Es decir, en el contexto debería describir su propio rollo. Es interesante. ¿Quiénes eran los llamados a tener la ley, por así decirlo? Uno podría decir los sacerdotes, el sumo sacerdote, los de la tribu de Leví, ¿no es cierto? Los que están ahí sirviendo en el tabernáculo o en el templo, ellos debían de tener, pero aquí dice que también el rey, ese futuro rey de Israel, cuando llegue a sentarse en su trono, él también debía de hacerse una copia y escribir, y no es que sacarle copia, ¿no? Hoy en día es fácil, es fotocopiarlo, ¿no? O tomarle foto. Tenía que escribir, ¿te das cuenta? Tenía que ejercitarse, es decir, un rey terminaba siendo un escriba finalmente, ¿no? Transcribir su propia copia. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Quiénes tendrían el original? Los sacerdotes levitas. Pero ¿quién tendría una copia escrita con su propio puño y letra? El rey. Esto habla o muestra cuánto deseaba Dios que la palabra de Dios también estuviera en el corazón de sus gobernantes, no solo de los levitas, no solo de los sacerdotes, sino ahí esto muestra cómo es que para Dios es importante que ese futuro rey también conozca su palabra. Es como, y es algo como decir, ¿no? Hoy en día la palabra de Dios lo deben enseñar pues los pastores, ¿no? Podríamos decir así desde la cosmovisión cristiana, ¿no? Desde la cosmovisión católica quizás podrían decir, no, la palabra de Dios le debe enseñar al cura, pero desde la cosmovisión de Dios dice todos, incluso el presidente debería de conocer la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Y no lo reduce a solamente al conocimiento de los levitas. Es más, la historia del libro de los reyes también nos cuenta de que durante años no se sabía dónde estaban las tablas de la ley de Moisés. Durante años, de reinado en reinado, y de pronto uno de estos reyes, no me viene el nombre ahorita, si no me equivoco, era Josías, ¿sí? Encuentra, dice, esos libros, ¿no? Esos rollos, encuentra y causa toda una reforma en su reinado. Fue como que la excepción de toda una serie de reyes que estaban andando de espaldas a Dios, y él encuentra los rollos, los libros de Moisés, y comienza a enseñar al pueblo, y de pronto dice, hey, ¿en qué hemos estado? Si acá está todo escrito, ¿no? Entonces causa toda una reforma, por así decirlo. Cada vez que de pronto el pueblo de Dios, ya sea el pueblo de Israel y también incluido hoy en día la iglesia, cada vez que el creyente, en otras palabras, ha vuelto a la escritura, ha causado una reforma. Ese fue el caso de Lutero, por ejemplo, donde la palabra de Dios solo se quedaba en la cúpula, se quedaba solamente en latín, en aquel idioma que entendían solamente los sacerdotes, los papas, y no lo entendía el pueblo. ¿Qué hace Lutero? Lo que Lutero hace es básicamente decir, oye, pero acá está claro, la salvación es por fe, la salvación es por gracia, la palabra de Dios es para todos, no es solamente para una clase superior, y lo que hace es prácticamente una de las cosas, aparte de hacer sus 95 tesis, una de las cosas que hace es traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, al alemán, ¿no? Y de pronto el poblador puede leer directamente la Biblia y corroborar que lo que le enseñaba la Iglesia Católica Romana en su momento, y causa toda una reforma, por eso se llaman los reformadores. Mismo Nehemías, Esdras también, cuando vuelven de Babilonia y de pronto están reconstruyendo la ciudad, están reconstruyendo el templo, abren los libros de la ley y comienzan a enseñar. En Nehemías capítulo 8 dice, y comienzan a explicar al pueblo línea entre línea,
verso a verso, por así decirlo, y de manera expositiva comienzan a explicar y a darle sentido a lo que la ley decía, es decir, a darle la aplicación práctica y causan toda una reforma. Entonces, lo mismo puede estar ocurriendo hoy en día dentro de la iglesia cristiana, pero sabes, lo mismo podría estar ocurriendo hoy en nuestra vida. Tengo años de cristiano, ya conozco que la salvación es por gracia, sí, yo creo en Cristo, pero he dejado su palabra a un costado. Hoy es un buen tiempo para que hagas una reforma en tu vida. Abre tu Biblia todos los días y comienza nuevamente a entablar esa comunión con Dios mediante la escritura, mediante la lectura de la palabra de Dios y sobre todo viviéndola de manera práctica todos los días. Nuestra iglesia, cuando digo nuestra iglesia me refiero a la iglesia cristiana en general, hoy en día de alguna manera necesita una reforma. O sea, no basta la reforma que ocurrió en el año 1500 con Lutero, en el 1517, sino que constantemente la iglesia necesita estar siendo reformada. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos distraemos fácilmente con los afanes de este mundo. Porque la iglesia, el cristiano muchas veces pierde el rumbo y de pronto se convierte en un religioso más. Pero necesitamos volver a la escritura. Amén. Necesitamos volver a la escritura. Una de las cosas que Dios dice, o Jesucristo dice de su iglesia en Apocalipsis, de su iglesia de Filadelfia, la fiel, una de las cosas que dice es que ellos han guardado su palabra y no han negado su nombre. Y eso es lo que Dios de alguna manera está esperando de cada cristiano también, de ti y de mí y también de su iglesia Jesús Salvador y de todas las demás iglesias, que guardamos su palabra, que enseñemos su palabra, vivamos su palabra. Ocurrió en el tiempo de los reyes, entonces Dios está anticipando que cada rey conozca la palabra de Dios de primera mano, se haga su propia copia. Volviendo al texto de Deuteronomio, quizás nos hemos salido un poco del tema, pero volviendo al texto, dice verso 19, y tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Es decir, ¿te das cuenta? El rey todos los días debía de meditar en la palabra de Dios para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, la palabra de Dios era indispensable, debía de ser indispensable para el rey. Tú dices, yo creo que Salomón cumplió con una parte de la ecuación. Yo creo que Salomón sí la leía porque era un hombre sabio. Incluso, vuelvo a repetir, escribió muchos proverbios. Pero ¿sabes qué? En la praxis es donde pecó, malogró. No fue un hacedor del todo, ¿no? O ciertas partes lo tenía claro y ciertas partes simplemente lo subestimó, no los vio tan importantes, qué sé yo. Le encontró la quinta pata al gato quizás, o cómo sacar la vuelta a la ley, pero terminó mal, pues, ¿no? Entonces, pero sirve ahora como un mal ejemplo en ese sentido. Verso 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Es decir, la palabra de Dios primero, nos ha dicho en el verso 19, es para que aprenda a temer a Dios. Esta palabra temer, ya le hemos dicho de muchas maneras y en muchas ocasiones, es para que tenga en cuenta a Dios. ¿De qué manera tengo en cuenta a Dios cuando yo voy a su palabra? Lo conozco más y entonces mi amor, mi reverencia, mi obediencia hacia Dios crece. Entonces, el primer es para qué voy a estudiar y debe de estar el rey compenetrado con la palabra para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Pero el segundo lo encontramos en el verso 20. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Te acuerdas que te decía que en las otras culturas el rey era considerado Dios y los demás eran considerados prácticamente de su propiedad y tenían que adorarlo? Pero aquí, cuando Dios está hablando del futuro rey de Israel, está diciendo para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, sobre el pueblo, para que entienda que él es un hombre pecador, al igual que el pueblo, y no se crea un Dios. Incluso la palabra de Dios lo iba a ayudar a mantener esa humildad o esos pies sobre la tierra. Cuán importante también para nosotros, mis hermanos, es hoy en día la palabra de Dios. Una de las cosas que causa en el ser humano es humildad. ¿Por qué? Porque primero nos pone ante Dios y cuando estamos ante Dios,
nos damos cuenta de qué estamos hechos y quiénes somos, y no podemos ver por debajo de los hombros a nadie. Pero cuando estamos de espaldas a Dios, a cualquiera vamos a quererlos ver o menospreciar o verlos por debajo de los hombres. No vamos a querer los dueños del planeta. Pero cuando estamos ante Dios, nos damos cuenta que somos igual que pecadores que el resto. Y cuánta necesidad hay de que hoy en día gobernantes, jefes, pastores, presidentes, no sé, representantes, dirigentes sepan este principio, que ante Dios todos somos iguales. Y por más posición, poder, conocimiento, economía que tenga, no me hace superior a nadie, porque ante Dios todos somos iguales. ¿Dónde lo aprende eso? En su palabra. Los reyes, al estar compenetrados con su palabra, una de las cosas que ellos iban a aprender era eso, a ver a sus hermanos al igual que ellos. Dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días, dice, en su reino, el hijo y sus hijos y en medio de él. Es decir, si el rey de pronto se mantenía compenetrado con la palabra de Dios, aparte de aprender a temer a Dios, aparte de tener un corazón humilde para con sus hermanos, también iba a ser de influencia para los que le seguían, ¿no? Dice, para que prolongue sus días en su reino y él, sus hijos y en medio de Israel. Es decir, debía de ser un buen ejemplo o de influencia para los que estaban a su alrededor, el pueblo y su propia familia. Decíamos al inicio que este capítulo, esta porción nos está enseñando principios que debemos de aprender en cuanto a cómo honrar la autoridad. Y yo creo que no vamos a poder honrar la autoridad de Dios, ni las autoridades que Dios pone a nuestro alrededor, sea en tu hogar, sea en la iglesia, sea en la ciudad, sea en tu trabajo, si nosotros no estamos compenetrados con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser ese espejo, esa lupa que nos va a permitir cuándo honrar a la autoridad que Dios ponga a nuestro lado, sea un hogar, sea una familia, sea una iglesia, sea un centro de trabajo. La palabra de Dios nos va a dar justamente ese prisma para poder saber cuándo honrar a la autoridad o cuándo decirle alto a la autoridad. En esto no te puedo obedecer porque primero soy llamado a honrar a mi Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a orar esta noche para poder pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica estos principios que hemos aprendido. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. ¿Cómo es que tú nos hablas, Señor, miles de años después, Señor, el que ha sido escrito estas palabras, Señor? Así como anticipaste a tu pueblo, Señor, de cómo es que te tenían de que tenerte en cuenta a ti, Señor, y de que tú eres el que realmente gobierna la vida de tu pueblo, Señor. De la misma manera, esta noche nos adviertes a nosotros, nos anticipas, Señor, a que nos mantengamos siempre, siempre sumisos a ti, Señor, de que tú eres el que debe de gobernar nuestras vidas, Señor. Y cuán necesario es, Señor, tener tu palabra presente en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que nos ayudes a confiar en ti y no en nuestros propios recursos, Señor. Así como estos reyes debían de aprender a confiar en ti y no en su propio poderío militar, Señor, o económico. De la misma manera, Señor, ayúdanos a confiar en ti en todo, Señor. Así como estos reyes debían de buscar, Señor, estar compenetrados con tu palabra en todo tiempo, Señor, de esa misma manera, Señor, ayúdanos a estar aferrados a tu palabra y estar buscando constantemente tu palabra, Señor, para poder honrarte, para poder tener temor de ti, Señor, y amar al prójimo, Señor, a tu manera. Bendice a tus hermanos, a mis hermanos, Señor, que han escuchado tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado esta parte de la reunión.